Bien, buenas noches. Todavía faltan algunos, creo. Déjame ver la cantidad que tenemos acá en el chat, pero faltan 25 ahí, ¿verdad? Todavía nos faltan, pero bueno, no hay problema. Podemos comenzar primero pues con un saludo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esta semana? Bien, gracias. Sí, bien. Muy Bien, bien, gracias profesor, a todos. gracias. Ok, qué bueno. Gracias. Sí, sí, por lo menos estamos sanos y salvos, ¿verdad? Sí, estamos sanos y salvos. Ok, muy bien. Ok, gracias Wilmer. Ok, Raúl también. Ok, bien. Am, antes de empezar, a ver acá. Ok, antes de empezar quisiera pues saber cómo va lo de la tarea. He visto que ya varios de ustedes han colocado el documento eh, de lo que corresponde, digamos, al tema de discusión, lo que es la pregunta motora. Y algunos también han hecho cierta retroalimentación, se han integrado, digamos, con sus aportes, han interactuado de alguna manera, ¿sí? No sé si todos lo han hecho hasta ahora, revisé únicamente fue en la mañana a ver cómo iba el foro. Va muy bien, por cierto, los que han podido subir el documento a la plataforma, muy bien, buen trabajo. Igual aquellos que han proporcionado cierta retroalimentación, ciertos pues, comentarios que seguramente van a nutrir el, digamos, el documento final de cada uno de ustedes, ¿no? Creo que alguno me preguntó si tenían que volver a colocar otra vez ese documento final. No, no es necesario. No es necesario. Aquellos que quieran, digamos, enviarme a mi correo ese documento final, pues pueden hacerlo sin ningún problema. Y la idea es precisamente que tengan ustedes una herramienta, digamos, de trabajo para digamos, el proyecto final que ustedes deben consignar al final del diplomado. Entonces, esto les va a servir a ustedes también, esta búsqueda, digamos, de información y esta postura crítica que ustedes han asumido ante el tema. No sé si alguno tiene todavía alguna duda respecto a la participación en el foro y a subir la pregunta motora. No sé si algunos de ustedes tienen alguna duda o está todo claro. Recordemos que hasta este viernes, hasta el 25, tienen chance 25 a medianoche. Ok, ok, me comenta Facundo que está en proceso. Es pues un artículo por revisión. Claro, es decir, no tiene digamos, la extensión de un artículo, ¿no? Pudiéramos llamarle, porque nada más pedimos estoy solicitando esa cantidad, digamos, de palabras. Es un poquito más de lo que se acostumbra a escribir en un resumen extendido, ¿no? Un poquito más. Un resumen extendido puede ser de 500 palabras. Es un poquito más, pues son 800 palabras, ¿sí? Pero obviamente, sí, ustedes pueden utilizar ese documento como una especie de artículo de revisión, exactamente. Y, por supuesto, extenderlo, profundizar más sobre el objetivo que se hayan planteado en ese documento. Entonces, sí pueden convertirlo en un artículo de revisión definitivamente, sí. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda? A ver, no tengo más. Si alguien quiere, por supuesto, abrir el micrófono, lo puede hacer, no hay problema. Sí, yo, buenas tardes y buenas Bueno, noches allá. Alma ajá, buenas Miranda. noches, sí. Me imagino que estás en México. Estoy en México. Sí, para nosotros ahorita son las 5 de la tarde. Sí, sí. Entonces es temprano todavía. Yo tengo una duda con respecto a la segunda actividad. Eh, ya ahorita entregamos un documento que ya lo hicimos llegar a través del foro, pero existe otro documento que vamos a hacer para entregar la segunda parte que tiene establecida.
No, la segunda parte es solamente con quién hablo, a ver, que no me Alma, fijé. Alma Miranda. Alma, ok, Alma, sí, ya te veo. Ok, sí, Ok, Alma, no, realmente no es ningún documento, es sobre la base, digamos, de uno de los documentos de sus compañeros, ¿verdad? Que están allí, usted puede tomar uno y retroalimentar, ¿no? Observo que el que más ha recibido retroalimentación es el de Cintia, tal vez porque fue la primera en subir el documento, ok. ¿no? Pero ustedes pueden seleccionar cualquier otro, pues, participante y pueden hacer digamos, esa retroalimentación, ¿ya? A cualquiera de ellos. Pueden ser, qué sé yo, 50 palabras, es decir, no hay un número de palabras siempre y cuando el argumento que usted está presentando pues sea lo suficientemente sólido y vamos a decirlo así, que constituya realmente un aporte a ese otro compañero, Ok, compañera de trabajo, ¿sí? ok. Porque así como lo decía Facundo, pues de repente él lo considera ahorita un artículo de revisión, puede ser un preartículo de revisión y llevarlo a 9 páginas, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, ok, porque yo ya hice también realimentación, pero efectivamente, o sea, lo que entonces está solicitando es como si estuviéramos haciendo una revisión de un artículo y que nosotros estuviéramos dando recomendaciones u observaciones a ese artículo o a ese documento. A ese documento que uno de sus compañeros ha alzado, ¿verdad? O que, Ah, perdón, que ha perfecto. subido, que ha colocado. Puede ser el de bueno, no, perdón, el de Cintia, no. Ya no, ya no. No, Ya no. yo le hice recomendaciones, creo que a Mira, creo algo así. Ah, ok. Le hice una recomendación, pero fue muy pequeña y además fue más como en algo, o sea, como concordando con su idea, ¿no? Ah, ok. Que estaba ya plasmando. En ese sentido fue como hice el comentario. Sin embargo, ahorita que está comentando, bueno, pues entonces para poder revisar algún otro trabajo y entonces hacer como una propuesta real de revisión, o sea, como revisión, Eso. porque yo no lo hice como revisión, lo hice nada más como un comentario, como un estoy de acuerdo contigo en este planteamiento y en esta parte. Eso fue lo que yo manejé. Claro, no es que usted va a profundizar sobre ese documento que el participante, que su compañero o compañera pudieron alzar, ¿verdad? No, Uh -huh. realmente no va a ser así tan detenido, pero sí algunos comentarios que puedan, digamos, apoyar el trabajo o, digamos, aportes, vamos a decir, aportes a ese, o bien, por ejemplo, si usted estuvo de acuerdo con ello, decir por qué estuvo de acuerdo, es decir, Sí, sí, fortalecer, por supuesto, lo que usted estableció, ¿ya? No es que ustedes perfecto. van a generar un documento aparte, no. Realmente pueden ser unas 6 líneas, pudieran ser 50 palabras. Aquellos que les gusta escribir mucho, pues pueden hacerlo hasta 100. Generalmente en mis clases yo les pido cuando participan en el foro que hagan una retroalimentación de 100 palabras. Pero en este sentido, pues pudiéramos ser un poquito flexibles y no llegar a 100. Pueden ser 50 palabras, 60 palabras. Lo importante es el aporte, el comentario o la observación que ese otro compañero, por supuesto, pueda decir, oye, sí, verdad, ¿no? Y puede también responderte, ¿no? Y decir, tienes toda la razón, Alma, me parece que voy a mejorar esta parte o es necesario Ok. fortalecer tal vez estos criterios. Muy bien, es para nutrir ese documento que a final de cuentas les va a servir, como les digo, para su proyecto final del diplomado, ¿no? Y por qué no convertirlo en un artículo de revisión que ustedes puedan publicar en cualquiera de nuestras revistas, ¿no? Bueno, de hecho, yo casi siempre en los diplomados que he estado, que me han pedido trabajos, bueno, la gran mayoría de los trabajos que a mí me han solicitado, los convierto en artículos y los Sí, publico. Sí, o sea, qué yo bien. sí, la gran mayoría de los trabajos. Pero bueno, vuelvo otra vez a la pregunta inicial. Eh,
o sea, porque ahí dice que el foro nos evalúa el 20%, pero aparte hay Sí. una evaluación de un 80%. Entonces yo ahí es la pregunta que hago. ¿Con qué vamos a evaluar ese 80%? O El sea, ochenta por ¿qué ciento entrega se va a realizar? Ok, el 80% está en el programa, ¿verdad? Está establecido los criterios, ¿ya? Los criterios, digamos, de qué es lo que se va a considerar como una especie de resumen crítico, ¿ya? Del documento, del Del escrito primer que hicimos documento. en el foro. Exactamente, eso, Ah, ok, sí. La ok. segunda parte básicamente es, digamos, que al menos ustedes participen, al menos una vez, Ujú, proporcionando esa retroalimentación y esos aportes, ¿verdad? Y que el ujú, aporte ok, observe yo que realmente, que el aporte sea un aporte, ¿verdad? Que le claro. sirva, digamos, a la otra persona de, digamos, de apoyo, que pueda decir, oye, ¿verdad? Tienes razón, voy a tomar tus recomendaciones, es un buen aporte el que me has dado, ¿verdad? Que yo pueda, se pueda observar eso. Sí, Ok, entonces, sí, entonces, bueno, porque yo lo que hice sí fue comentar, hacer unos comentarios acerca de la problemática que se tiene con respecto a a que se está llevando más por de la corriente capitalista, lo que son las revistas, más que por la calidad científica, que eso es uno de los conflictos que sí, tienen ahorita las revistas. Entonces hice el comentario sobre de ese sentido, pero yo le decía, bueno, pues estoy de acuerdo, porque ella habló sobre lo que es el Open Access. Entonces yo decía, bueno, está muy bien que sea el Open Access porque permite colaborar con y que haya un trabajo colaborativo y que muchas personas puedan participar con esa información o retroalimentarse con esa información. Pero también yo le hablaba sobre también la parte que había medio comentado, que no se estaba atendiendo lo que era la calidad científica. Y le decía, efectivamente, o sea, ¿por qué? Porque estamos en una corriente capitalista en la cual no se está atendiendo, se está dejando de lado, pues, lo que es la sí, calidad sí, científica, más que por estarse llevando por el aspecto de ganancia o de beneficio, ¿no? Eh, claro, claro. Sí, entonces, es más, eso más fue en ese sentido, mercantilista. es Sí, correcto, más mercantilista, diría yo, no tanto capitalista, sino mercantilista. Entonces, mercantilista. uno observa, sí, muchas revistas. A mí, por ejemplo, me han llegado revistas en inglés para que publiquen esas revistas, pero te cobran 600, $800 por artículo. En algunas no es ni siquiera por artículo, sino que ellos te cobran por página. De tal manera que sí, es eso también, ¿verdad? Hay que tener en ese sentido cuidado, ¿no? Y nosotros como directores, editores, como editores de revista, pues debemos tratar, digamos, de preservar un poco o de aislarnos un poco desde esa perspectiva, digamos, mercantilista, ¿no? Yo sé que, ok, costear una revista es fuerte, pues requiere de un gran presupuesto, y, pero pues puede haber alternativas, ¿no? Hay alternativas de subsidio, hay alternativas de financiamiento que pudieran, digamos, las revistas tener acceso, ¿no? O sea, todo depende también, ¿no? Hay autores también que dicen, bueno, prefiero una revista donde se pague porque resulta que me la evalúan más rápido, ¿verdad? Me la evalúan más rápido. Pero hay que ver, como tú lo dices, hay que ver la calidad también de la revista. La Entonces revista. hay que indagar muy bien antes de pagar, ¿verdad? Antes de pagar, ver muy bien, indagar, hacer sus consultas, ¿no? Referente a la calidad, al impacto de la revista. Obviamente, si, la mayoría de aquellos que proponen artículos donde el autor pueda pagar son revistas que están indexadas, pues tienen su Correcto. indización, pero no necesariamente pues pudiera ser de calidad, ¿no? Entonces hay que verlo con mucha objetividad y con mucho cuidado, ¿no? Yo sé que muchas veces requerimos de un artículo que sea publicado o bien para fines de ascenso o bien, por ejemplo, para fines, digamos, sí, de ascenso profesional o requerimiento, por ejemplo, para una tesis
para obtener el grado de una tesis de maestría o doctoral que te exigen publicar un artículo y de repente no te dan los Correcto. tiempos, ¿no? Entonces, Así sí, con es. eso hay que tener mucho cuidado, sí, sí. Sí, sí, es correcto. De hecho, bueno, gran parte de las revistas, al menos de las que yo, con las que he participado, sí, hemos tenido que pagar para que nos hagan la publicación. Pues, del medio donde me he desenvuelto, pues casi todos hay que Hay que aportar, pagar, hay que sí, pagar. sí. Entonces, Pero hay que sí. revisar a quién le vamos a pagar, ¿verdad? Sí, Sí. no, no, y por ejemplo, congresos si yo quiero que sea una memoria de congreso, Ah, que sea claro, claro. una ponencia, o sea, me cobran. Sí, Si yo sí, no, quiero que sí, sea eso es un cierto. artículo, me cobran. Ah, no, no, sí, Entonces, eso es cierto, sí. o sea, para nosotros, y bueno, como la comunidad en donde empecé como a acercarme, yo vi que para ellos era algo muy natural pagar, dije, bueno, pues entonces sí se paga. O sea, y hasta ahorita estoy observando, ¿no? Que existen instituciones que sí no cobran, pero Sí, sí, yo creo que la difícilmente nos hemos mayoría, encontrado yo creo nosotros. que la mayoría no cobra, es decir, revistas para publicar artículos, por supuesto, originales, artículos de revisión, no cobra. Sí, por supuesto, para eventos, por supuesto, cuando es en el evento, ya cuando tú pagas por si es el artículo completo, si es la ponencia completa, pues pagas por la inscripción en el evento, ¿sí? Sí, pero yo creo que la gran mayoría de revistas no cobra, ¿no? Al menos en Sudamérica, bueno, desde México para abajo, Correcto. yo creo que la mayoría no cobra. En Estados Unidos sí, se está cobrando, nada es gratis. Estados Unidos, Canadá, nada es Así es. gratis. En España todavía existen revistas donde tú puedes publicar de forma gratuita también. Sí, Sí, pero sí nos cuesta mucho trabajo encontrarles, la verdad. Y le digo, sí, sí hemos batallado. De hecho, un compañero que también estaba terminando el doctorado, le exigían la publicación y con características muy específicas de la revista. Y me claro. dijo, me tuve que ir a Europa, o sea, a ver en Europa y ver revistas, y dice, y tuve que pagar para que se Sí, publicara. sí, Entonces, sí, sí, o sea, cierto. efectivamente sí está muy latente, ¿no? Esta Claro, situación que se está manejando, ¿no? Y pues dice claro. uno, pues Lo que si hay es quiero que, seguir, lo que hay es que hacer una búsqueda y precisamente la parte, digamos, final del día de hoy, vamos a ver ajá, una pequeña lista. No son tantas, no son tantos, pero por lo menos les presento algo de, digamos, de dónde publicar, ¿no? Hay ajá, una lista, entonces uno pues utiliza ese acceso para buscar dentro de esa plataforma pues qué revista podemos, en qué ok, revista podemos publicar, sí, sí. sí, Pero sí, muchas porque gracias, sí, Alma, por traer el tema, digamos, por traer el tema que es un tanto, digamos, controversial, como que nos quedamos acá, nos van a disculpar el resto, nos van a perdóneme, disculpar el resto. Sí, perdón, porque pero ese es un debate, ¿pago o no pago? es correcto. Es un debate que, bueno, pero todo depende, ¿no? Todo depende, digamos, de cuál es su necesidad, pero lo que sí hay que tener cuidado dónde debemos publicar, ¿ya? Eso es todo, sí, Ah, sí, sí, no, bueno, sí, porque, bueno, a mí en lo personal, pues sí me dicen, es que tengo perfil deseable en la institución donde trabajo. Eso me significa que yo tengo que estar haciendo publicaciones en revistas indexadas. Entonces, mínimo una publicación por año, mínimo, así, o sea, mínimo, bajita, sí, así tranquilita, ¿no? Entonces, entonces yo tengo que publicar, claro, o sea, claro, entonces sí, tengo que publicar y digo, bueno, pues ni modo, o sea, pues tengo que buscarle la forma porque tengo que cumplir con la institución claro, para poder mantener ese documento, sí, que y al con ese final del camino requisito, sí, sí, con que al ese final del camino requisito, me representa, sí, me representa otro beneficio, ¿no? claro, O sea, claro, no nada más claro, es el beneficio del documento, sino de ahí se despliega otro beneficio. Entonces, pues sí dice uno, bueno, pues si esto es lo que me dicen y con estas características, pues tengo que poner estas revistas con estas claro, características. Sale. claro. Pero bueno,
Sí, también Muchas gracias. dice Wilmer Arturo, pero también es por la presión de las instituciones, que es el caso Es tuyo, correcto. para que las Así es. investigaciones producidas se visibilicen, porque eso Ujú. ayuda pues a justificar los grupos de investigación. Sí, pues eso es la presión, correcto. ¿Ok? Bien, gracias Correcto. Wilmer, gracias Alma. Bien, No, vamos a gracias a usted. eso, vamos acá a ver acá. Déjame subir acá un momentico, ok. Muy bien. Entonces, hoy vamos a tratar lo que es el proceso de evaluación de un artículo, ¿ya? De un artículo científico sometido a consideración eh, en una revista, ¿verdad? En una revista. Muy bien. Hay una primera, digamos, una primera fase en ese proceso de evaluación del artículo, que es la proyección, se le puede llamar proyección inicial del editor. O sea, revisar el documento que está recibiendo, ¿verdad? Si el manuscrito pues reúne, vamos a decir, todos los criterios de calidad, toda la, digamos, reúne o está establecido bajo la estructura también de las políticas que ha establecido la revista. Antes, por supuesto, de enviarla a a los pares evaluadores. Entonces hay que revisar con el editor, director o el editor asociado pueden pues hacer esa revisión, ¿no? Para ver si cumple con ese criterio, digamos, de calidad. Y si obviamente se ajusta a todo lo que es los objetivos, el alcance de las revistas, si sigue las pautas, el estilo, las instrucciones y las directrices que ustedes han establecido para una revista científica. Y también algo muy importante, pues si realmente tiene relevancia ese artículo, qué tan relevante es, qué tan significativo o aportes pueda tener ese artículo, aportes al conocimiento, ¿verdad? Muy bien, en esta parte, de repente el mismo director editor no pudiera tener digamos, ese conocimiento experto en relación al tema, ¿no? Al tema propuesto. De allí viene, digamos, ya la intervención de lo que es el comité científico. El editor director puede, en este sentido, pues hacer la consulta, llevarlo al comité, digamos, a alguien del comité científico que sea experto en la materia y que pueda dar esa opinión. Porque, como digo, muchas veces son revistas también multidisciplinarias y el director editor de repente es médico y lo que le está llegando de repente es del área de educación o sociales o economía o política. Entonces, él se va a apoyar pues en la opinión del, del comité científico, ¿ya? Si dentro del comité editorial tiene personas, pues, o hay personas que puedan dar opinión, también puede recurrir a ellos. Muy bien, ahora los revisores, se le llama revisores, árbitros, evaluadores. Muy bien. Lo primero es que ellos deben pues cumplir con un código de ética, el código de ética establecido en la misma revista, revisar cuáles son digamos, cuáles son los indicadores, las pautas que la revista ha establecido en relación con ese código de ética. Verificar que no se cometan, digamos, actos de plagio o prácticas, vamos a decir, de investigación poco éticas. Entonces, esto tiene que revisarlo también los evaluadores o los árbitros. Otra función que tiene el árbitro es dar, por supuesto, retroalimentación constructiva, tanto para los autores como para los editores también, porque de repente algo dentro del mismo proceso de revisión pudiera ser tomado para retroalimentar la función o la revisión que hizo el editor previamente. Y eso pues constituye toda una valoración integral del artículo, no solamente en contenido, sino también en forma y también lo que es digamos, el impacto y la relevancia que pudiera tener un artículo. Ahí, digamos, está lo que es las líneas, vamos a decir así, o los lineamientos establecidos, ¿no? Por la COPE. Acá voy a abrir este documento. Está en inglés, pues está en español, pero generalmente viene en inglés, el de la COPE. Pues allí ustedes van a visualizar en ese documento que lo tienen también dentro de los documentos o de los
sí, de los documentos alzados en la plataforma para el diplomado. Acá pues tienen todas las, digamos, las responsabilidades que tienen, ¿no? La responsabilidad profesional de los revisores, de los árbitros. Tienen que chequear cuáles son los intereses encontrados. Aquí viene lo que es las, digamos, la resolución de ciertos conflictos de interés o de intereses que pudieran detectarse, aun cuando, por supuesto, el autor debe haber consignado en la revista documento en el cual manifiesta que no existe conflictos de interés, ¿verdad? Pero el revisor, igual que el director de la revista, pues debe verificar este aspecto. ¿Ok? Otro es, por supuesto, responder con puntualidad, y aquí vamos a ver más adelante cuando uno indique qué tiempo se le da a un revisor. Todo va a depender, por supuesto, de la revista, ¿no? Del director editor, del cuerpo editorial. ¿Qué plazo se ha establecido? Obviamente tiene que ser lo suficientemente razonable y justo como para que pueda hacer esa evaluación. Ok, muy bien. Vamos bueno, aquí ustedes van a encontrar en este documento todo, digamos, los pasos, lo que es el respeto, digamos, a la confidencialidad, ¿verdad? Cualquier sospecha de ética, pues, por supuesto, de falta de ética, perdón, debe indicarse, debe señalarse al editor de la revista. Muy bien. Acá ustedes van a encontrar acá todo, ¿verdad? Toda esta información sobre la, el papel, vamos a decirlo así, de los revisores, ¿ya? Muy bien, vamos a... Un momentito que no me da para devolverme aquí. Profesor, no se escucha. No sabemos si está hablando o está Oh, acomodando sí, algo. sí, Sí, disculpa, es verdad, lo gracias. tenía desactivado. Gracias, sí. Ok, aquí hablábamos de que los árbitros pues deben seguir estos lineamientos establecidos por la COPE en cuanto a cuáles son, digamos, sus funciones y obviamente siguiendo todos los indicadores. Cuando es primera vez, pues es recomendable, primera vez que tenemos un árbitro, es siempre recomendable enviarle estos lineamientos, ¿no? Eh, ok, tenemos acá el tiempo, hablaba del tiempo que lleva la revisión por pares. Todo va a depender de ustedes como editores, es decir, qué tiempo se le puede dar, 3 semanas, 2 semanas, y va a depender, digamos, del grado, del nivel de participación, si ese árbitro ha sido muy activo y ha respondido con mucha, digamos, diligencia, puntualidad, pues pudiéramos pedirle de repente, porque se acerca el proceso ya de publicación, pues pudiéramos pedirle que acelere el proceso de revisión si es posible, ¿no? Porque recordemos que generalmente esta es una labor ad honorem que ellos están haciendo. Ya habíamos hablado acá digamos, de lo difícil que es poder conformar un buen grupo de revisores, ¿no? Es una tarea, digamos, desafiante que requiere tiempo y, y que digamos, con el mismo tiempo es que podemos nosotros
aumentar y consolidar, diría yo, ese grupo ese cuerpo de árbitros o de evaluadores. Ok, veamos acá. Ya me habían dicho del audio, sí, ok. Pensaba que había otras opiniones de ustedes. Podemos detenernos aquí y hacer algunos comentarios que ustedes tengan en mente. Pueden utilizar el chat o abrir el micrófono también. Pueden utilizar el chat. A ver. Si la experiencia, por ejemplo, bueno, como director editor de una revista he tenido es, sí, el tiempo promedio en que un revisor hace su trabajo es, sí, aproximadamente 3, 4 semanas. Eh, Generalmente yo les, pues, no es rogar, ¿verdad? Pero sí les solicito, pues, que sea en un periodo de 3 semanas. Y sí, ese es el promedio en que muchos de ellos se entregan, algunos son muy puntuales, otros te indican requiero de más tiempo, ¿verdad? Pero la idea es eso, que el director editor esté, o el editor asociado esté en contacto con ese cuerpo de árbitros. Ok, a ver, ¿alguna pregunta o comentario hasta ahora? Así, hay pares, tienes razón, Wilmer, hay pares evaluadores que aceptan y luego se pierden y no aparecen. Es cierto, sí. Claro, es labor, digamos, del director editor o del editor asociado de poder, digamos, hacerle seguimiento, ¿no? Seguimiento a esos evaluadores. Y si ya no responden, pues lo sacamos ya del, del, del grupo, ¿verdad? Se saca del grupo, sabemos que no está interesado en participar. Lo primero que hay que hacer es extender una primera carta, digamos, de invitación. Es lo que solemos hacer en la revista cuando detectamos que hay un árbitro potencial, pues le dirigimos una carta, primero una invitación, enamorándolo, vamos a decir, o enamorando a esa persona para que sea árbitro, ¿no? Le indicamos cuáles son las ventajas de convertirse en árbitro de una revista, cuáles van a ser, digamos, los beneficios, digamos, de crecimiento profesional que pudiera tener y también, por supuesto, de engrosamiento de su currículum vitae también. Entonces, una carta, digamos, de invitación y ahí uno puede determinar, porque no es conveniente, yo he visto que hay revistas que ya te dicen, te envían el artículo, ok, por favor, puedes evaluar el artículo sin una invitación previa. Entonces, yo considero que es mucho más delicado si ustedes detectan que alguien puede ser árbitro, pues invitarlo primero, ¿verdad? Invitarlo para, si es su tema, su área, la disciplina, bien, entonces se le invita mediante pues una carta formal, muy bien elaborada, muy bien estructurada, con mucho respeto, indicando por supuesto cuáles son los beneficios, ¿sí? Yo recomendaría eso a fin de atraer evaluadores. Y de repente eso puede pasar, Wilmer, que la persona se le asignó el artículo, ¿verdad? Como no, está la invitación, puedes evaluar este artículo, pero yo creo que primero tiene que haber un primer contacto, ¿sí? Primer contacto. ¿Okay? A ver, y las convocatorias para quienes les gusta ser revisores. También Nancy, es muy importante. Uno abre esa convocatoria y perfecto. Esa es otra idea también, Nancy. Muchas gracias. La convocatoria. Ujú. Hay revistas, por supuesto, multidisciplinarias y las convocatorias, pues sí, son bien efectivas, pero muchas veces por los contactos que uno tiene con otros, ¿verdad? Con otros profesionales, uno puede ir conformando ese grupo mediante esa invitación también. Además de la certificación que da la revista, a ver, lo dice Wilmer, además de la certificación que da la revista por la evaluación, ¿qué otros incentivos se pueden dar, digamos, al par evaluador? Eh, porque porque muchas veces
no se tiene el presupuesto para pagarles. Es cierto, pues, por ejemplo, nosotros no contamos con presupuesto para poderles pagar a los pares evaluadores. Pues el único es, digamos, ese certificado de reconocimiento, que de alguna manera es un componente evaluativo en concursos, ¿no? Por ejemplo, si usted está concursando para ser candidato a investigador en CONACYT o para mantenerse, hay una parte que, digamos, está relacionada con la formación en investigación. Y básicamente el haber sido árbitro o evaluador, pues es una credencial suficiente también para usted poder justificar y razonadamente que usted formó o estuvo en ese proceso formativo, por supuesto, proceso formativo. Ok, ¿cuál es su recomendación para seleccionar candidatos a pares evaluadores? ¿Es válido usar redes sociales científicas para su búsqueda? Pues sí, no, a través, por ejemplo, de las mismas, más adelante vamos a ver de algunos índices o de algunas plataformas donde usted puede recurrir para hacer visible su revista. También usted puede recurrir a esa plataforma para hacer esa convocatoria que hablaba, que mencionaba Nancy, ¿ya? Allí usted puede hacer esa convocatoria también. Eh, en las redes sociales también pudiera ser, ¿verdad? A través de las redes sociales, si la revista tiene su propio Instagram o Facebook, pues pudiera hacerse a través de ellas o de la misma. Por ejemplo, si la revista, el órgano, digamos, de publicaciones es esa universidad, entonces a través de las mismas redes sociales de la universidad puede hacerse esa invitación. Ok, y ajá, ¿en qué momento se debe someter un artículo a un software para detectar coincidencias de plagio? Yo diría que al inicio, es decir, antes de ser llevado, digamos, a los árbitros, o sea, personalmente, yo como director editor, yo hago ese trabajo. Es decir, para facilitarle un poquito el trabajo a los árbitros, ¿no? E indicarles que ya pasó por el detector de plagio, por el software que indique el número de coincidencias, ¿verdad? Y entonces, si hay un alto índice de coincidencias, pues se le devuelve al autor, ¿verdad? Indicándole el por qué antes de enviarlo al árbitro. Entonces, sí, es recomendable, Octavio, que el director editor o el director, perdón, el editor asociado hagan ese trabajo, ¿ya? De revisión. A ver, por acá creo que había otra pregunta. Esa misma pregunta, ideal que el autor tenga al menos el mismo nivel educativo que el autor. Aquí me pregunta, ajá, Wilmer, sobre el nivel educativo del, del autor. No, yo diría más bien que es la temática, no sé, creo que es el tema, el problema que está abordando en el artículo, pues obviamente debe haber coincidencia, debe haber, digamos, el evaluador tendría que estar identificado con ese tema, no tanto, digamos, el nivel educativo. Obviamente, cuando usted busca árbitros, tienen que ser lo suficientemente, digamos, preparados profesionalmente, que tengan esa carrera, digamos, académica, que tengan esa carrera en investigación, y usted pueda determinar que ese árbitro, pues, es valioso, y ya de allí usted puede determinar, pues, si puede integrarlo al equipo o no. El número de publicaciones, generalmente uno busca tal vez también en Google, ¿no? En Google, o le pide, pues, a la persona consignar su currículum vitae. Sí, o también uno puede hacer la búsqueda a través de ORCID también, ¿no? Si esa persona tiene su registro en ORCID, pues uno puede hacer esa búsqueda también en ORCID y ver qué ha publicado, qué ha hecho recientemente. Ok. Sí, los software para detectar, sí, está Turnitin, es uno que es de mucha, digamos, confiabilidad, ¿no? El Turnitin tiene costo, sí. Todos estos software tienen su costo, tienen su costo. Eh, Hay personas, digamos, yo sé que hay revistas que no tienen cómo, digamos, financiar ese software, y lo que hacen es hacer el trabajo
manual, es decir, el editor pues hace ese trabajo pues de búsqueda de coincidencias, muchas veces pues, utilizando el mismo Google para poder determinar. Urkun también, ok, bien. Sí, hay varios, ¿no? Hay varios, pero todo depende. Los que son gratuitos, tú no puedes ingresarle documentos completos, ¿no? Ese es tal vez es la desventaja de aquellos software que, pues, que son gratuitos, que solamente pueden aceptar un determinado número de palabras. También pueden hacer eso, pues van colocando, pues van copiando y pegando en ese software la cantidad, digamos, de palabras que aceptan. Allí van también estableciendo esa, esa determinación de coincidencias. Ok. Ok, bien, muchas gracias por la participación. Voy a seguir aquí, a ver, déjame minimizar acá. Ok, muy bien, tenemos aquí, seguimos otra vez con todo lo que es el proceso de arbitraje. Acá tenemos lo que hemos hablado. ¿Por qué debería convertirse un revisor en un revisor de pares? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es, digamos, la ventaja? Ok, una de las ventajas es obviamente o digamos de los beneficios es que va a formar parte de un grupo, digamos, de colaboradores expertos, ¿no? sobre el tema. Y eso le va a permitir también, pues, enunciarlo, decirlo, ¿verdad? Que forma parte de un comité de, digamos, de árbitros de determinada revista, pues. Eh, Particularmente yo soy árbitro como de cinco revistas que pues me llegan y pues hago la evaluación en mi área, ¿no? Que es educación. Y obviamente también verlo desde este punto de vista, que la retroalimentación, lo que usted está, digamos, proporcionando, todo aquella retroalimentación va a servir, por supuesto, para mejorar los procesos de investigación, ayudar también a impulsar lo que es la investigación. ¿Por qué? Porque generalmente cuando usted le da la constancia a la revista, o puede ser una constancia genérica donde indique que usted es árbitro de esa revista, pero también puede especificar el director editor cuando está emitiendo esa constancia o esa certificación, emite de qué trabajos el título, ¿no? No los autores, el título del trabajo o tal vez el tema que fue abordado en esas revisiones que hizo el árbitro. Entonces, de alguna manera usted está también evidenciando que está participando en ese proceso de mejora, está tal vez impulsando también, como dice allí, la investigación, está impulsando digamos, algunas recomendaciones también, producto de ese proceso de retroalimentación. Como dije anteriormente, esa certificación va a ayudarle a ustedes como árbitros el poder incluirla dentro de su currículum vitae, incluirla para fines de ascenso en el escalafón, también, digamos, en los llamados de los distintos consejos de investigación científica y tecnológica para, por supuesto, convertirse en candidatos, perdón, en investigadores, ¿no? De esos consejos de investigación científica y tecnológica o de las universidades también, a fin de poder, digamos, también mantenerse, como lo decía también Alma al comienzo, pues yo tengo que tener ciertas publicaciones y no solamente publicaciones, está, digamos, esta otra parte que es el proceso, digamos, formativo, en qué ha contribuido usted en la formación de investigadores. Y allí es donde viene esta certificación. Ok, también le permite mantenerse, digamos, al día con las últimas investigaciones, ¿no? Al usted estar recibiendo artículos, pues usted está también viendo qué está pasando en ese contexto, ¿no? Respecto al tema, al problema abordado dentro de su propia disciplina. Bueno, aquí ya lo hablamos, que es un impulso, por supuesto, de la carrera, su carrera profesional, y por supuesto se está integrando a la comunidad científica académica de esa misma revista. Esos, digamos, serían los beneficios y sobre esta base es que ustedes deberían atraer esos árbitros potenciales, ¿no? Es lo que yo digo, hay que enamorarlos.
hacer que se sientan identificados con lo que van a hacer y sobre el papel que van a jugar, la importancia que tiene las funciones dentro de la revista de ellos como árbitros. Muy bien, vamos aquí a revisar lo que es el proceso, a ver lo que es el proceso de revisión, ¿no? El proceso de revisión desde que el autor envía el artículo, ¿no? Lo recibe pues el editor director de la revista, ¿no? Aquí hay un error, disculpen. Él va a revisar, revisa el artículo en primera instancia, lo revisa, lo evalúa de acuerdo a lo que habíamos comentado anteriormente, si reúne los criterios de calidad, si realmente es relevante, tiene impacto el artículo, si se ajusta a las políticas de publicación de la revista, si se ajusta también, por supuesto, a la estructura y las normas que ustedes han establecido. Entonces, eso se hace antes, obviamente, de enviarlo a arbitraje. Entonces, el editor toma esta decisión, si lo rechaza, ¿verdad? O, por supuesto, lo envía para revisión del artículo por parte de los árbitros. Acá quería hacerles como vamos a decir, un comentario, ¿no? Ustedes como editores tienen la potestad de poder recibir el artículo y ustedes poder tal vez editarlo, ¿no? Editarlo, hacerle, digamos, ciertos ajustes, ¿no? Ahora, mi pregunta es ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto un editor puede hacer o debería hacer esa revisión? Si, por ejemplo, el artículo no está acorde con la estructura, vamos a suponer que un artículo es enviado, el artículo tiene un formato más de artículo original, pero resulta que su contenido es un artículo de revisión. Ok, ¿qué harían ustedes? Pregunto, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Lo rechazan o lo envían o tal vez lo modifican? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿podrían alguno decirme acá en el chat? A ver, chat. ¿O puede alguien abrir el micrófono? Si es interesante el tema, le pediría ajuste a los lineamientos. Sí, ok, muy bien. Edna. Aquí contactar al autor, sí, correcto. Es una forma también de hacerlo, contactarlo directamente si vemos que el artículo es valioso, es interesante, pero resulta que no se ajusta. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, soy Luis Gustavo Jarrín. Ok, Gustavo, Bueno, ¿qué tal? Ajá. quería comentar sobre eso. De mi parte, por ejemplo, aparte de cómo se trabajaba en la revista donde yo laboro. Recibo el artículo, lo reviso, si está acorde con el formato, con las políticas de la revista. El tema es interesante, digamos que algo no está bien, algo no cuadra. Ya me contacto con el autor, conversamos, eh, no lo vuelvo algo tedioso, ayudo a corregir eh, la forma, más no el fondo con él, pero la forma sí. Eh, no molesto de pronto cuando hay que corregir una coma, un punto, una situación de formato, sino cuando es una cuestión de fondo. Entonces así nos ayudamos y nos asesoramos en la revista. Exacto, sí, me parece muy bien, Octavio, ¿verdad? Sí, sí, y Giselle dice que pues el revisor no debe dar opiniones y sugerencias, perdón, considero que el revisor debe dar opiniones y sugerencias, pero no tocar el artículo. Claro, pudiera ser como dice Octavio, ¿no? Si son realmente ajustes menores, ¿no? Como comas, tal vez algo de redacción, tal vez algunas citas, ¿no? Algunas citas mal elaboradas, ¿verdad? Mal hechas, de repente faltó algo, de repente pasó de 40 palabras y no se colocó fuera de texto, pues esas cosas pudiera, ¿no? El editor hacerlas, ¿no? Pudiera hacerlas. Pero si es ya, por ejemplo, un cambio, ¿no? Sustancial, que observamos que envía un artículo con las características de original, pero que vemos que el artículo es de revisión, sí, allí hay que devolverlo y decirle, considero que, y establecer, digamos, ese proceso, digamos, de comunicación a fin de no rechazarlo, ¿no?
porque también yo sé que hay editores que rechazan ya el artículo, ¿verdad? Lo rechazan y o también sucede algo que a sabiendas, digamos, de que el artículo, digamos, carece de esas, o vamos a decir, carece de la debida estructura, entonces lo envían a los pares. No debería ser, ¿verdad? No debería enviarse a los árbitros conociendo que el artículo va a ser de todas maneras rechazado por ellos. Recordemos también que tenemos que facilitar un poco el trabajo de los árbitros, ¿ya? Eh, Debemos facilitar y en ese sentido, pues para eso está el editor o el editor asociado, director editor o editor asociado o su cuerpo de editores para poder hacer vamos a decir, esos pequeños ajustes, ¿no? Antes de enviarlo perdón, a los árbitros, ¿no? Entonces, sí, aquí es muy importante la decisión del editor en ese proceso de revisión. ¿Qué revisar, verdad? ¿Qué revisar? Ok, y mantener ese contacto con el autor. Luego, por supuesto, Sí, envía, pues, maestro, ¿sí? me permite, bueno, quisiera hacer un comentario en mi Alma, ¿verdad? experiencia, sí, Alma, perdón. Ujú. En mi experiencia, bueno, yo no soy revisora, no, he revisado algunos documentos, estuve trabajando bueno, no trabajando, sino estuve adscrita a una institución que preside el doctor Tobón. Entonces, como parte de las actividades, pues me dejaban hacer revisiones a documentos que se tenían que se iban a publicar. Pero bueno, ahora sí que es el acercamiento más grande que he tenido a una revisión, a hacer un revisor. Pero yo lo que he visto o al menos de algunas de las revistas donde he publicado, o que incluso dentro del mismo sistema donde yo trabajo, lo que hacen es que nos entregan una lista de cotejo en la cual nos van indicando sus observaciones que encontraron con respecto al documento y cómo lo vieron, o sea, por qué lo aceptan o por qué nos mandan que hagamos esa corrección. Y eso al menos a nosotros, bueno, en lo personal a mí sí me ha ayudado mucho a hacer las correcciones que yo tengo. Efectivamente, yo creo que lo que comentaba nuestro compañero de contactar al autor, pues es fabuloso, ¿verdad? Porque luego a veces leemos y bueno, pero es que aquí qué quiso decir o sí, sí le entiendo, pero no sé si así como lo cambié ya está bien. Entonces, el contactar al autor, pues sí sería muy interesante también, pero mi experiencia, o sea, quería compartir mi experiencia que bueno, en nuestro caso utilizan también lo que son las listas de cotejo. Eso, sí, sí, ok, muchas gracias, Alma. Sí, ciertamente. Más tarde les voy a mostrar vamos a decir, es una especie de lista de cotejo, no tanto de cotejo, es la hoja de evaluación que nosotros utilizamos para los árbitros. Le enviamos a los árbitros y ellos pues deben utilizarla a fin de poder allí, digamos, plantear sus observaciones. Pero obviamente, ¿no? Como editores, sí, debemos, digamos, facilitarles el trabajo a los árbitros, ¿no? En este sentido de tener, digamos, lo más exacto posible, porque yo sé que hay revistas donde te envían el artículo así, ¿verdad? Te envían como árbitro un artículo que eh, es que no tiene ni siquiera, no reúne la estructura ni de artículo de revisión, ni de artículo original, ni de estudio de caso, es decir, nada, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que, pues, facilitarle un poco el trabajo a los árbitros, ¿no? A ver, ¿podrían compartir la lista de evaluación? Sí, es decir, más tarde la subo para que la Profesor, ¿me veamos. permite una participación? Perdón. ¿Me permite una Sí, cómo no, sí. participación? Sí, yo soy revisor de varias revistas internacionales, eh, principalmente de la editorial Elsevier. Y quisiera un poquito compartir la experiencia que tengo ya en este aspecto. Mire,
el sistema, todas las revistas que envían para revisión los artículos tienen una página web y nos dan el link directamente a través del cual ingresamos al sistema online para la revisión. Y ahí en el sistema online está todas las características. Se descarga todo el artículo completo en PDF y la función fundamental que tiene el evaluador es revisar el aspecto científico, técnico-científico del manuscrito, del artículo. Porque el editor previamente ya le ha pasado por un filtro, ¿no es cierto? Y ya ha revisado que el artículo que cumpla con todas las características para esa revista, que eso previamente ya está publicado en la página web de la revista. Entonces, primero pasa por ese filtro, llega a nosotros, en este caso al evaluador, y uno tiene más o menos unas 3 semanas, como usted decía, para devolver la calificación. Y toda la calificación también se hace en el sistema online. Lo primero que colocan para la calificación en esta revista es, por ejemplo, dice, artículo, ¿cuál es su criterio? ¿Aceptado? ¿Aceptado con revisiones menores? ¿Aceptado con revisiones mayores? ¿O rechazado? El revisor, el árbitro, tiene que dar esa calificación. Muchas veces, en la experiencia que yo tengo, se acepta con revisiones mayores o se acepta con revisiones menores. Entonces, más abajo en el sistema online hay unas ventanas en donde a uno le permite poner las observaciones científicas a ese manuscrito. Entonces uno pone, por ejemplo, que hay incongruencias metodológicas, hay problemas, por ejemplo, con la discusión, o hay problemas con la presentación de las figuras, las tablas, los resultados, o hay algo incongruente pues, en todo lo que es la estructura que debería tener un artículo científico, ¿no? Entonces, uno termina más o menos la calificación y envía al editor. Un revisor, en mi experiencia, no tiene contacto con los autores. Uno puede colocar en este sistema online un comentario para los autores, pero ese comentario va a través del editor de la revista. No, el revisor no tiene, nosotros no tenemos directamente contacto con los autores de los artículos que nos envían. Esa es un poquito la experiencia que quería compartir con ustedes, profesor. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Sí, ciertamente, dentro del mismo Open Journal System de la revista, el mismo, digamos, la misma plataforma te permite a ti asignar quién va a editar primero, quién va luego a ser el revisor. Obviamente debe conservarse el anonimato, sí, la revista ha pautado que es doble ciego, ¿verdad? Doble ciego. Si, por ejemplo, hay un artículo que no, o ustedes quieren enviarlo no a través de la misma plataforma del Open Journal System, ustedes quieren enviarlo al correo electrónico, pues obviamente lo que deben es quitarle todo nombre, ¿verdad? Todo nombre y toda señal de quién fue el autor y de quiénes fueron los árbitros, a fin de mantener ese anonimato, esa confidencialidad también. Y que se mantenga digamos, el criterio del par ciego en el proceso de evaluación de artículos. Sí, ciertamente. Y dentro por ejemplo, en la revista nuestra, Revista de Investigación Científica y Tecnológica, aparece aparece el formato que yo les voy a presentar luego, que uno le manda, como dice ¿cuál es tu nombre? ¿Me dijiste tu nombre? Octavio, no. Pedro. Bueno. Perdón. El que participó últimamente es Pedro. Sí, Pedro sí. Ortiz. Pedro. Ok. Sí, como lo mencionaba Pedro, pues las revistas tienen algunas revistas tienen vamos a decir, ese instrumento que el árbitro va a utilizar para evaluar el artículo. Uno puede enviarles el enlace o ya directamente, por supuesto, el formato de evaluación. Eso pues también va a facilitarle el trabajo al árbitro, y como lo comentaba Pedro, pues debemos en ese sentido como editores tratar pues de hacer esa revisión, esos ajustes que sean digamos necesarios antes de poder enviarlo a arbitraje y hacerlo pues conjuntamente con el
con los autores del artículo. Ok, una vez que pues se envía a arbitraje, pues los árbitros hacen las recomendaciones necesarias, ¿no? Puede recomendar, pues el editor revisa esas recomendaciones de los árbitros, las recomendaciones, y toma decisión. ¿Cuál puede ser una de esas? Pues la decisión puede ser aceptada directamente para publicación, o puede ser que el artículo requiera de revisiones aquí extensas, ¿no? Extensas, entonces se le envía de nuevo al árbitro, al autor del artículo o a los autores del artículo. También pudiera ser otra que las revisiones sean menores y obviamente a través del mismo editor, el editor revisa, por supuesto, esas recomendaciones, las de los árbitros, y las envía a fin de que el artículo sea, digamos, corregido por el autor y pueda ser aceptado para su publicación. O también puede ser rechazado, ¿no? Si son, también pueden ser, digamos, las decisiones que tiene que, pueden ser revisiones mayores, y hay una de plano que sí es, si el artículo ya pues es rechazado. ¿Okay? Este sería más o menos el flujograma de la actividad del proceso de revisión de un artículo de investigación, de un artículo que llegue a su revista. Muy bien. El proceso de publicación, como vemos, de un artículo, pues tiene varios entes acá involucrados. Pues primero, pues los autores, ¿no? Los editores, los revisores externos, tomando en cuenta el comité científico, ¿verdad? Tomando en cuenta el comité científico. Recordemos que cuando la opinión, a fin de poder verificar si la temática es relevante o no, y si el editor no tiene antes de enviarlo, por supuesto, al árbitro, es recomendable hacer la consulta al comité científico. Acá tienen ustedes en este documento, que también lo tienen en la página 8, lo tienen ustedes en su material, tienen acá lo que es la propuesta de evaluación de un manuscrito, ¿ya? Tienen todo, digamos, el proceso habitual. Esto está dentro de un documento de 15 páginas aproximadamente que ustedes tienen. Y pues acá igual, ¿verdad? Más o menos yo hice una síntesis en el que les acabo de mostrar, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Seguimos acá. Los dos factores principales sobre los que se debe, digamos, brindar asesoramiento. ¿Cuáles son esos factores? Primero, por supuesto, ustedes tienen que ver cuáles son, digamos, cuál es la originalidad, la presentación, la relevancia del tema y la precisión en el aspecto metodológico también. Eso es parte, digamos, del trabajo que van a hacer los árbitros. Van a ver a profundidad cuál es la originalidad, si realmente es original la investigación o el tema abordado, si la presentación se ajusta pues a las características de un artículo digamos, artículo original o estudio de casos o artículo de revisión. Pero ya, como dijimos anteriormente, el editor debería cuidar de este proceso primero. La relevancia del tema, la precisión de la metodología. Bien, proporcionar comentarios detallados, sugerencias constructivas, aclaraciones, recomendaciones. Y obviamente, si se observa conflictos de interés, pues declarar y mantener obviamente la confidencialidad en todo el proceso de revisión, así como que también como el editor va a guardar de ese proceso a respetar ese proceso de confidencialidad. ¿Okay? Muy bien, esos son algunos. Muy bien. El informe de revisión por pares tiene que ser constructivo, como dice allí, completo, comprobado y sustancial. ¿Comprobado en qué sentido? Es decir, siempre va a estar haciendo referencia al documento, ¿no? Cuando se hagan las observaciones o comentarios o lo que se tenga que corregir, debe estar, por supuesto, comprobado en el mismo documento. Es decir, hacer referencia a cuáles son los errores, cuáles son los cambios que se proponen. Ok, advertir aquí cualquier similitud significativa entre el manuscrito en consideración y cualquier otro artículo publicado o manuscrito enviado. Muchas veces el editor hace esto, ¿no?
hace esto a ver si se publicó anteriormente el mismo artículo o un artículo similar o una copia del artículo o es una réplica del artículo. Esto podría hacerlo también el director editor, pero pues lo va a hacer el par, digamos, los revisores, los árbitros. A ellos se les indica también, ¿no? Si el artículo, que verifique si el artículo es una réplica o si ya había sido publicado. Muy bien, muchas veces pasa lo siguiente, que el artículo pudo estar publicado en un preprint, ¿verdad? En un preprint, y cuando usted da, por ejemplo, copia y pega para buscar el mismo tema, pues te va a aparecer ese preprint y ya usted va a saber quiénes son los autores, ¿no? Pero obviamente que si es un preprint, la persona puede obviamente publicarlo en una revista indexada. No le quita que lo publique o debe publicarlo en una revista indexada. Ok, reconocimiento a los árbitros. Ya hablamos de esto anteriormente. Certificados, digamos, de un certificado, una carta de agradecimiento, preferiblemente indicando el título del artículo evaluado, porque eso le va a permitir a él, a ese árbitro o a esos pares evaluadores, eh, conectarlo, digamos, con su eh, área o líneas de investigación o área de investigación. Ok, las decisiones, como decía Julio, ¿cuál es la decisión de los árbitros? Puede ser aceptar, ¿verdad? Y allí indica que es apto para su publicación en su forma actual, tal como fue enviado. Una revisión menor, entonces, por supuesto, el documento se podrá publicar una vez que esas revisiones sean, o esas observaciones, comentarios sean resueltos. Allí pues es recomendable, aquí como dice, enumere las revisiones que recomendaría que haga el autor. Es decir, preferiblemente si son revisiones menores, ya usted va a establecer, va a numerar, va a listar qué es lo que debe hacer a fin de mejorar el, el artículo, mantener ese contacto, digamos, el editor va a mantener ese contacto con el autor para ello. Luego tiene una revisión mayor. El artículo pues necesita cambios sustanciales, como análisis de datos que los deben ser ampliados. Muchas veces, como decía Pedro, la discusión o se observa que la discusión de resultados es muy, vamos a decirlo, muy débil, carece de sustanciación, carece, digamos, de soportes confrontando el estado de arte planteado. Entonces, pues hay que devolverlo y pues obviamente, como es la sección de discusión, pues debe estar muy bien fundamentados esos resultados, eh, comparándolos, por supuesto, con las investigaciones previas. Entonces, si eso se observa, hay que enviarlo, ¿no? Como árbitros. Por ejemplo, también puede darse el caso de que debe hacerse una revisión de la literatura o reescritura de secciones del texto también, ¿no? De repente está tal vez mal planteado según la observación del árbitro, está mal planteado el problema o están tal vez, están confusos, no están muy claros los objetivos de esa investigación o de repente desde el aspecto metodológico. El aspecto metodológico requiere, por ejemplo, muchas veces los autores olvidan enunciar los aspectos éticos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los aspectos éticos puntuales que debieron considerarse y de repente pues se olvidaron, ¿no? Y entonces también pues eso pudiera ser una revisión mayor, ¿no? Todo depende también del tipo de artículo, ¿no? Que se reciba. Y por último, rechazar, no rechazar el artículo si no es adecuado para su publicación en esa revista, ¿verdad? Las revisiones son demasiado fundamentales, pues, pues no puede ser, no es apto, digamos, para publicar y se rechaza de plano. De repente, esto, con mi experiencia como árbitro, me ha ocurrido que el artículo
muy mal elaborado, no tiene, por supuesto, un planteamiento de problema, no tiene una revisión de la literatura correcta respecto al tema que pretenden abordar o que se supone pretendían abordar. Yo he recibido artículos de esta, digamos, de este tipo y obviamente de plano pues hay que rechazarlo y que allí lo que se sugiere es someter a consideración otro artículo, otro artículo, ¿ya? Por esa razón, porque realmente pues no tiene, no tiene nada, pues no tiene, digamos, no se ajusta ni siquiera forma, ni contenido, ni profundidad respecto a las directrices establecidas por la revista. Bien, vamos a ver acá. Ok, acá tenemos ejemplos de políticas y estándares editoriales. Acá que los editores pueden, digamos, exigir a los autores. Tenemos acá como algunos ejemplos que es importante que los autores indiquen si es, si ese es el caso, ¿verdad? Que indiquen las fuentes de financiación de la investigación, porque esto ocurre que muchas veces fue financiado los resultados, perdón, ese artículo original, ese artículo de investigación fue producto de una financiación de investigación y resulta que no se nombró. Entonces, el autor tiene que firmar una carta, digamos, indicando, o en la misma carta de cuando somete a consideración el artículo, debe prever esto. Si una fuente de financiación, pues tiene que indicarlo. Indicar, por supuesto, si el manuscrito corresponde a protocolo de investigación y que fue aprobado por, digamos, juntas de revisión institucionales, comités de ética, consentimiento informado correspondiente. Es decir, muchas veces hay artículos o investigaciones que ya, digamos, pasaron o provienen de un instituto de investigación o de un centro de investigación de una institución educativa, de una universidad. Entonces debe, digamos, indicarse, ¿verdad?, que el artículo fue o el protocolo fue previamente aprobado por el comité de ética o la comisión revisora de ese centro de investigación o de esa institución de investigación. Y obviamente, pues corresponde indicar que hubo el consentimiento informado correspondiente, ¿ya? Ok, con el consentimiento informado correspondiente. Cuando se trata, por ejemplo, de términos un poco, vamos a decir, delicados en cuanto al impacto que pudiera crear, términos como raza, etnia, es importante que se definan, ¿verdad? ¿Cómo se determinó ese concepto, ¿no? Ese concepto y si fueron definidas por el investigador y cuáles fueron, digamos, y por qué se consideró importante en el estudio, ¿no? Es decir, hay una parte donde se habla sobre todo de raza, etnia o de pues, si está trabajando con poblaciones indígenas, pueblos originarios. Entonces es muy recomendable tipificar o definir estos aspectos dentro de ese mismo documento, ¿no? El documento que va a consignar no en la investigación, sino aparte, ¿no? En una carta de presentación del artículo. Ok, también tenemos otros ejemplos, como es lo relacionado con la ética para la investigación y experimentación, básicamente biomédica, ¿no? En seres humanos, en animales también, ¿no? Es decir, seguir las pautas que establecen los organismos sobre investigación y experimentación, ¿ya? Sobre esto, pues hay todo un tema, ¿no? En la parte, digamos, biomédica. O sea, trabajar, por ejemplo, con personas que tengan problemas de salud mental, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Es decir, todo exige toda una serie, digamos, de parámetros que hay que, digamos, estar atentos a eso, ¿no? Que se hayan cumplido esas regulaciones o esos requerimientos éticos específicamente al tratarse de experimentos con seres humanos o animales. Ok, lista de colaboradores. Ok, que la lista de colaboradores. Muchas veces, pues, no necesariamente los 3 autores o 4 autores, pues, participaron en cada una, digamos, de
contribuyeron en los distintos aspectos, sino que pudo valerse también de colaboradores. A esos, por supuesto, es necesario indicarlo, ¿verdad? No tal vez como autoría, pero sí como colaboradores y hacer, digamos, notar eso, ¿no? Hacerlo notar. Por ejemplo, muchas veces pues requerimos de un análisis estadístico, ¿verdad? Preciso, específico, pues esa persona va a ser un colaborador. Muy bien. Eso va en la parte, digamos, de reconocimientos. En el mismo artículo, reconocimientos. Y algunas revistas pueden requerir, como dice aquí, para publicar una declaración de la contribución de cada autor. Esto lo estilan muchas revistas, donde cada uno de los autores pues debe indicar qué hizo, cuál fue su participación en el artículo. Eso va a ir generalmente, por ejemplo, los preprints también lo indican, ¿no? Aun cuando es un preprint, lo indica. A ver que por acá tenemos, hay unos comentarios acá, generalmente sí. A ver, ¿dónde quedamos acá? ¿Es válido una lista de cotejos? No. A ver, podrían compartir, no, más abajo creo que era, debe mencionarse como las limitaciones del estudio. Cualquier conflicto de interés debe mencionarse como las limitaciones del mismo. Los conflictos de interés, o sea, debe estar escrito, debe estar planteado en la carta que el editor, perdón, que el autor o los autores deben consignar o enviar al editor de la revista, director editor. Y allí debe indicar pues que no hay conflictos de interés, ¿verdad? Entonces debe indicarse de esta misma manera explícitamente. En el caso de la ciencia de la salud, las revistas no suelen aceptar artículos que no cuenten con el dictamen del CEI, del centro, ¿verdad? Ciertamente, correcto, sí. Entonces, y sobre todo y sobre todo artículos que estén relacionados con experimentos, ¿no? Que allí es donde hay que tener cuidado y por supuesto enviar como autores, enviar esa notificación, ¿ya? Esa notificación. Seguimos acá con más ejemplos de las políticas o estándares. Tenemos acá que revelar cualquier posible conflicto de interés de cada autor de acuerdo con la política de la revista. Ya hablamos de esto, entonces tiene que indicar el autor, ¿verdad? Cualquier posible conflicto de interés que exista, ¿verdad? Si no hay, pues no hay conflicto de interés, ¿verdad? Ahí tienen que dejarlo establecido. Incluir el permiso de cada autor como fuente de comunicación personal o datos no publicados. Esto también va dentro de la misma carta. Hay modelos de cartas que los autores deben consignar a la revista y donde incluye todo esto, o la mayoría de estos aspectos, no todo de repente, pero sí la mayoría de estos aspectos. Ok, y acá, describir y proporcionar copias de cualquier trabajo similar en proceso. Muchas veces publicamos resultados parciales o puede ser un proyecto grande, pero de ese proyecto grande se desprenden varios, ¿verdad? Varias investigaciones, varios subproyectos, vamos a llamarlo así. Y obviamente acá es donde el autor o los autores deben indicar que proviene de un proyecto general de investigación titulado tal, ¿verdad? Es importante que esto se notifique cuando son proyectos de ese tipo. ¿Okay? Hacer referencia a otros trabajos publicados en los que se basa el trabajo, muy similar a esto que acabamos de ver, ¿ya? Hacer referencia a otros trabajos publicados, por ejemplo, si usted está trabajando sobre la educación basada en competencias y pudiera ser no una réplica, pero resulta que usted trabajó educación basada en competencias a nivel universitario y pudiera ser que usted ya había trabajado en educación básica, pues tiene algo, digamos, de un punto de referencia que es ese y usted puede indicarlo dentro de la hoja, dentro de la carta de presentación del artículo, ¿verdad? Que el artículo fue publicado, un artículo similar, pero por supuesto cuya población fue diferente, ¿no? Puede hacer todas esas indicaciones. Esto con el fin, digamos, de ser bien objetivos, de ser bien claros cuando estamos enviando un artículo.
también pasa lo siguiente, ¿no? Hay artículos que son enviados, digamos, a consideración en una revista. Y resulta que, bueno, de repente el autor o los autores decidieron no, ya que ya no se evalúe en esa revista. ¿Por qué? Porque de repente hay otra revista en la que ellos pueden publicar ese artículo. Ok, acá es un poquito, digamos, contradictorio, porque si ustedes están viendo un artículo, es porque ya está establecido que usted quiere publicar su artículo allí, pero puede haber ciertos, digamos, inconvenientes. De repente no le conviene vamos a decir, el, la cantidad, digamos, el número, la frecuencia con que es publicada la revista. De repente usted pensó que era una revista que se publicaba bimensual o cada 3 meses, trimestral, y resulta que no estuvo claro eso y usted necesitaba que el artículo se publicara pues lo más pronto posible, pues pudiera retirar el artículo, ¿no? Pudiera retirarlo. Eso pudiera también, o pudiera ocurrir y ocurre, pues ocurre. Ok, acá muy bien obtener el permiso del propietario de los derechos de autor para usar, reproducir el contenido. Esto generalmente está establecido dentro de la misma revista, donde pues usted va a, digamos, a indicar los derechos de propiedad. Si son, por ejemplo, tablas o figuras, usted lo va a indicar, ¿no? Contenido protegido por los derechos de autor. Hay que tener, digamos, mucho cuidado y debe, digamos, citarse, ¿no? Si estamos copiando tablas, si estamos copiando figuras de otros, pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y si corresponde, por ejemplo, aquí como dice, proporcionar el permiso escrito de cualquier persona potencialmente identificable a la que haga referencia o se muestre en las fotografías. Sí, muchas veces utilizamos fotografías de niños sin el debido consentimiento informado y no debería, ¿no? No debería. Todo, digamos, depende del tipo de trabajo que se esté presentando, pero tenemos que tener ese permiso y ustedes como editores tienen que asegurarse de tener ese consentimiento informado escrito de esas personas, ¿no? Si aparecen esas fotografías. Por ejemplo, ahí está el tipo de artículos que es imágenes y fotografías, ¿no? Lo utilizan mucho los médicos, imágenes y fotografías médicas. Lo utilizan mucho. Entonces, allí hay que tener ustedes, para resguardar, digamos, la credibilidad, vamos a decirlo así, de la revista, usted tiene que preservar resguardar, perdón, digamos, esos permisos o esos consentimientos informados firmados, ¿verdad? Por esas personas que están siendo mostradas en las fotografías. Ok, muy bien. ¿Algún punto, digamos, de, de reflexión, comentarios acá en esta parte? Pueden escribirse así quieren. Ustedes dirán, pero son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pues sí, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando uno recibe un artículo con fotos. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Ustedes tienen que preguntarse, bueno, estas personas autorizaron para que sean expuestas o presentadas en un artículo de investigación. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ok, a ver, algún comentario. Pueden utilizar el chat o abrir el micrófono. Una pregunta, profesor. Cuando son imágenes de, no sé, se presenta que hubo un congreso, un evento, entonces colocan una fotografía de este evento, pues es difícil como tener el consentimiento de todas las personas, o no sé si sí se tenga que hacer, esa es una pregunta. Y la otra, ya que es como algo más bien como de referencia, no como, miren, y aquí estuvo tal y tal persona, ¿no? Es más bien como, así fue el evento. Y la otra pregunta es, ¿nosotros tendríamos que tener un formato para dar este permiso escrito o eso es parte de la investigación y ellos tendrían que tener su propio formato y nada más hacer referencia de que sí se hizo pues este permiso por escrito? Eso, primero, parto de lo último, ¿no? Con lo último.
Sí, debemos tener evidencia de que esas personas, vamos a decir, eh, proporcionaron ese permiso para que fuesen sus fotografías puestas en un artículo. Tenemos que tenerlo por escrito para evitar, digamos, para evitar cualquier tipo de demanda, ¿no? De repente esas personas pueden tener acceso al artículo y decir, bueno, yo no di mi permiso para que me fotografiaran, ¿no? Igual puede ocurrir con esto de los eventos, ¿no? Yo pudiera fácilmente decir, si tú me colocas a mí en una foto, en un artículo X, ¿verdad? Un artículo de investigación, y bueno, yo aparezco allí, yo te digo, ¿quién habló ahorita? Nancy. Cintia. Ah, Cintia, ok, Sí, Cintia. Y gracias. de repente aparezco yo allí, yo te digo, Cintia, yo no te di permiso para que pusieras mi foto allí, ¿ya? Así de sencillo, ¿no? Entonces, con esto de las fotos, como autores, nosotros ya como autores, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que colocamos en una revista en relación a fotografías, ¿no? En relación a fotografías. Muy delicado es, por ejemplo, fotografiar niños. Generalmente opacamos la imagen de la cara del niño, ¿verdad? Mediante una aplicación se le opaca la cara del niño, pero, sin embargo es importante tener el consentimiento informado del padre. ¿Por qué? De los padres. ¿Por qué? Porque va a tener, pues, él va a identificar que fue su hijo por su forma de vestir o por precisamente el contacto que se hizo para, por ejemplo, un estudio de casos. Entonces, sí es importante tener, aun cuando usted tome la previsión digamos, utilizar esa aplicación para desvanecer el rostro del niño. Igual pasa, por ejemplo, con aquellas investigaciones relacionadas con personas que tienen problemas de salud mental, ¿no? Eh, o adicciones también. Hay que, digamos, tener en este sentido, digamos, mucho cuidado si se va a tomar fotografías y obtener el debido proceso, obtener el, digamos, debido permiso y por supuesto por ejemplo, si es una persona que no está capacitada para poder otorgar el permiso, pues se pudiera recurrir, digamos, a su tutor o a sus padres, ¿no? O personas que puedan, digamos, representarlos legalmente en ese momento, ¿no? No es común ver fotografías en revistas científicas, más bien presentación de tabla de gráficos. Bueno, sí es común en revistas, digamos, hay una parte, digamos, de tipos de artículos como son imágenes y fotografías, ¿no? O imágenes específicamente médicas. Y donde pudiera tomarse, por ejemplo, un estudio de casos, por ejemplo, también un estudio de caso, y el estudio de caso está referido a una enfermedad rara. Entonces está esa persona y esa persona sabe que, pues, que va a ser fotografiada porque de repente su problema o esa condición está relacionada con sus piernas y esa persona sabe que está siendo fotografiada. Entonces hay que tomar, digamos, ese consentimiento eh, informado. Si hemos publicado fotografías de casos clínicos, sí, exacto, en casos clínicos, muy bien, casos clínicos o como le dije yo, en esta parte de fotografía, imágenes y fotografías médicas. La utilizan más los médicos, ¿no? Y tal vez los antropólogos, artículos relacionados con antropología, ¿verdad? Pero, repito, entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Nosotros como editores y también obviamente como autores, como Permiso, autores. profesor. Sí, No sé si me puede dar la perdón, palabra. que cuando vaya al árbitro, el árbitro no tenga que estar preguntando, oye, ¿tienen el consentimiento informado? ¿Tienen, verdad? No, que se sepa que ya ha pasado por esa clase, digamos, de revisión de procedimientos. Ajá, sí. Permiso, buenas noches a todos. Quería comentar, profesor, que en el caso de las áreas clínicas, ¿verdad?, de la salud, que son las que conozco, y así como educación un poquito también, para que el trabajo de investigación salga a campo, es decir, cuando está en el proceso del protocolo o proyecto de investigación, ya se exigen los consentimientos informados y los dictámenes de comités éticos. Entonces, se supone que si el trabajo, como en el caso que usted acaba de explicar,
van a utilizarse fotografías de alguna parte del cuerpo de una persona o incluso sus radiografías, etcétera, ya se tuvo que haber pedido el consentimiento informado necesario de ese sujeto de estudio. Entonces, me imagino que todo investigador que quiera publicar algo con esas características tiene ya de antemano los permisos concedidos, porque si no, no hubiera podido salir al campo. Es lo que normalmente se maneja. Gracias. Claro. Sí, exactamente, sí. Y allí es donde en una de estos enunciados estábamos hablando, ¿no? Que, digamos, si formó parte, por ejemplo, de un proyecto institucional, ¿verdad? Esa investigación formó parte de un proyecto institucional, se supone que pasó por el comité de ética, ¿no? Entonces tenemos que tener esa evidencia, ¿verdad? Lo importante es que la revista, el director editor, mantenga, digamos, su evidencia de que pasó por ese comité ético. Y si es posible, si pasó por el comité ético, proveerse, que se nos provea de esas, digamos, de esos instrumentos que respondan precisamente a los distintos permisos, ¿no? Y consentimientos informados. Sí. Profesor, Ok. en el caso de diseño gráfico no tenemos, que es mi área, no tenemos como comité de ética todavía en la universidad, hay así pues algunos aspectos. Sin embargo, sí me interesa mucho esta parte y pongo un caso. A veces hacemos o nos llegan también artículos así de alguna técnica didáctica que se implementa en el aula. No nos ponen fotografías de los estudiantes universitarios, pero sí de los trabajos de ellos. Y se les da crédito y se les avisa a los estudiantes que que se va a publicar su trabajo. En este caso, ¿con eso es suficiente o sí sería necesario tener por escrito por parte de los estudiantes algo? Sí, porque digamos, su producción, ¿verdad? La evidencia de ese proceso de aprendizaje de él está siendo utilizado para fines de investigación, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que sí debería tenerse ese consentimiento informado de que sus evidencias van a ser, digamos, presentadas o van a ser producto, digamos, de un artículo o de una investigación. Sí debería, sí, Muchas sí, gracias. sí. Es muy importante tener todo claro porque cualquiera de ellos puede decir, oye, estás publicando una evidencia mía, ¿verdad? Yo produje eso y en ningún momento fui informado o advertido o verbalmente de repente sí lo hizo, pero las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces es mejor tener todo, digamos, todo récord o evidencia por escrito, ¿no? Es para evitar, digamos, problemas de orden legal, ¿no? Es lo que pudiera, digamos, generar esto, ¿no? Un artículo Y de entonces investigación. se pide como requisito que suban el consentimiento nada más para que nosotros lo revisemos, pero no se pasa a nadie, nada más el editor lo revisa, ¿verdad? El editor lo revisa, correcto, lo revisa, puede sacar una copia, escanear una copia y conservar eso, ¿verdad? Muchas Conservarlo. gracias. Sí. Gracias. Ok, muy bien. Ok, bien. Creo que no hay más comentarios por acá. Bien, acá. Ok, vamos ahora con esta parte, ya casi vamos a decir terminando. ¿Cómo y dónde publicar? ¿No? Pues se recomienda que publiquemos pues, en una revista académica y una revista científica indizada, ¿no? Ustedes dirán, aquellos que estamos comenzando o que están comenzando con una revista y que tienen que tener ese proceso, digamos, de maduración durante 2 años a fin de poder lograr una primera indización después de los 2 o 3 años. Pues sí, no, este es un problema para aquellas revistas que se están iniciando y yo lo que le invito es a aquellos que yo sé que están, digamos, con este proyecto de iniciación de una revista científica académica, pues que enamoren a aquellos autores que quieran, digamos, participar y que no les es necesario que tenga que ser una revista indizada, ¿no? Porque de repente para fines de ascenso, para fines, digamos, profesionales, ¿verdad? Se requiere que esté en una revista indizada, pero
ustedes pueden conformar ese mínimo de 6 artículos. Algunas indexadoras piden un mínimo de 6 artículos, otras de 5. Todo depende. Ustedes deben al menos tratar, digamos, o garantizar durante esos 2 años, si usted está publicando dos números por volumen, pues invitar, ¿no? Enamorar a las personas, a los autores para que participen en su revista aun cuando no esté indexada, porque muchos preguntamos, bueno, pero si no está indexada no publico allí. Pues sí, ese es un trabajo que hay que hacer, que todos hemos hecho cuando estamos empezando a crear una revista y que pues tenemos que aguantar eso, de que nos digan no, no está indexada, ¿verdad? Pero ahí es donde está digamos, la clave de poder reunir personas que puedan ser colaboradores en este sentido y obviamente con toda la rigurosidad, su artículo va a ser revisado, evaluado. No, no existe aquí, Alma me dice indización. No, el mismo término, indexación, indización, son los mismos términos, sí. Una revista indexada o indizada es lo mismo, ¿verdad? Ok, es una revista, ok, ¿qué es una revista ahora académica o científica indizada? Pues es una revista que denota, pues, como dice allí, una alta calidad y que ha sido evaluada y aceptada por algún índice de revistas, ¿no? Llámese Latindex, Reddit, DOA. Es decir, si está, digamos, ya si está indizada, pues obviamente es una publicación periódica que denota calidad. ¿Por qué denota calidad? Precisamente porque la revista tiene que ajustarse a todos aquellos criterios que exige, por ejemplo, las distintas indizadoras. Es lo que recomiendo a aquellos que quieren iniciar un proyecto de creación de revista, que revise cuáles son aquellos parámetros y criterios de indexación a fin de que puedan ir ajustando, ¿no? Antes de crear el primer número, o si ya crearon el primer número, bueno, ya para el segundo, tratar de hacer esos ajustes, ¿no? Revisen también, yo les recomiendo que revisen mucho el DOAJ, es D-O-A-J. El DOJ tiene ciertas, digamos, parámetros muy exigentes, diría yo, bastante exigentes. Y pues recomiendo que pues puedan, digamos, revisarlos, ¿verdad? Es el DOAJ, D-O-A-J. Muy bien, DOAJ. Pueden revisar el DOAJ para que ustedes, exactamente, el DOAJ para que puedan, digamos, verificar cuáles son esos parámetros. Hay otra que pues ustedes la deben conocer los mexicanos, que es de la UNAM, periódica. Periódica es una indizadora de la UNAM y a mí me gusta mucho su procedimiento, digamos, de verificación, de chequeo de todos estos parámetros, ¿no? Se llama periódica o clase, es la misma, ¿verdad? Perdón, la misma no, o clase o periódica, pero es de la misma UNAM, Universidad Autónoma de México. Y les recomiendo que revisen esos criterios y para que ustedes ajusten la revista. Hay criterios que ninguna otra indexadora pide y que después usted al verlos dice, oye, qué interesante, qué bueno. Por ejemplo, ellos solicitan o piden, claro, da puntos, ¿no? Da puntos para el proceso de indexación. Por ejemplo, esto de que si la revista contempla un instrumento que utilicen los árbitros de evaluación, ¿verdad? Entonces, de allí que nosotros, por ejemplo, incluimos ese instrumento de evaluación, que sea visible, ¿no? Que sea visible a todos. Ustedes van a revisen, busquen periódica o clase en la UNAM y revisen cuáles son los criterios y verán, a ustedes les parecerá que es mucho, ¿no? Pero ustedes van uno por uno y van viendo y son, digamos, criterios que ustedes pueden seguir manejando con el tiempo, ¿no? E irlos incorporando. Como yo lo dije al comienzo, el proceso, digamos, de publicación de una revista es un proceso también de crecimiento y de perfeccionamiento. En la medida en que usted se va adentrando y va conociendo estas indexadoras, usted va viendo diferentes requisitos, ¿no? Diferentes requisitos. Y lo que hacen, por supuesto, es mejorar la calidad de su revista. Bueno, de su revista, yo hablo de sus revistas
es obviamente porque nosotros como editores, como miembros del comité científico, debemos apropiarnos de ese órgano de divulgación científica. Ok, muy bien. Acá vamos a hablábamos al comienzo de lo que era el acceso abierto, Open Access, ¿verdad? Pues son revistas científicas revisadas por pares, por eso se les llama acceso abierto, y que ofrecen acceso libre y gratuito a todos, ¿verdad? O a una parte de sus artículos, porque observamos que hay revistas que cobran para bajar el artículo, para poder visualizar el artículo. Lo que te presentan es solamente el resumen. Pero hay revistas que sí, obviamente, pues el acceso es gratuito. Una publicación de un artículo en una revista del Open Access, de acceso abierto, puede requerir el pago de una cuota, lo que hablábamos al comienzo, lo que hablaba Alma al comienzo, ciertamente. Y revistas que te piden, por supuesto, por publicar un artículo, $100, $80, $500, todo va a depender, digamos, del impacto que pueda tener esa revista, siempre y cuando se tenga ese cuidado de dónde publicar. Ok, está el acceso abierto. El acceso abierto, el Open Access, pues ofrece una serie de ventajas. Pues primero, precisamente, el acceso, la accesibilidad, por supuesto, a las fuentes, digamos, de información directa, de artículos científicos. La inmediación, pues, está allí todo el tiempo y tú puedes pues acudir a todo tipo de artículos y poderlos descargar y poderlos guardar, ¿verdad? Efectos motivadores, por supuesto, al estar de acceso abierto, usted puede buscar su artículo de repente con el título y ya su artículo va a aparecer, ¿verdad? Por internet. Utilizando un Google puedes revisar tu artículo. Y si utiliza el Google Scholar o si usted se ha inscrito en Google Scholar, van a aparecer ustedes como autores, pues todos los artículos que usted ha publicado y pues tiene estos efectos, digamos, motivadores. También sobre el impacto y citas, ¿no? Eso, si usted pertenece a Google Academic, usted va chequeando cuántas veces su artículo ha sido citado y puede pues verificar qué tipo, digamos, dónde fue citado también, ¿no? Pues permite opciones de búsqueda, al ser acceso abierto, pues permite mayor, digamos, posibilidades de búsqueda y esto, la visibilidad del autor y de la institución. Hablábamos y lo conectamos con el impacto de las citas y más si está en Google Académico. Ok, acá tenemos una serie, digamos, de directorios o bases de datos, ¿no? Cómo y dónde publicar. Está Biomed Central, ¿verdad? Tiene Botánicos, esto es el DOAC, este es del que les estaba hablando, el DOAC. Vamos a abrir el DOAC. ¿Ves? Acá tienen, ustedes pueden luego eh, eh, inscribirse, por supuesto, aplicar para que su revista sea indexada acá, ¿ya? Para que su revista sea indexada acá. Igual, por supuesto, con el resto de otras, ¿verdad? Está, por ejemplo, esta otra, Free Medical Journals, Reddit, está acá Reddit, está Journals for Free. Acá tienen otra indexadora. Esta es Directory of Research Journal Indexing, DRJI. ¿Ya? Esta también. Hay unas que piden unos requisitos básicos, ¿verdad? Que ustedes seguro tienen en su revista. Hay otras que pues son un poquito más, tienen más requisitos, digamos, deben reunir más criterios a fin de que sea indexada. Tienen otras, tienen Redalyc acá, tienen Cielo, Scopus, Latindex tienen por acá, ¿verdad? Latindex. Latindex es una de las, digamos, indexadoras a las que uno recurre en primera instancia, ¿no? Ellos piden solo 2 años y al menos 2 artículos por año, o sea, o que tenga el equivalente a 2 artículos, 2 números por año, ¿no? Es decir, tendría que tener 4 números a fin de poder solicitar la indexación, ¿ya? En Latindex. ¿Ya? Muy bien. Ok, ya casi estamos terminando acá. Ok, tenemos acá
ejemplos de buenas prácticas en la edición de revistas científicas. Este es un documento que ustedes también tienen en su material. Y a ver si no me abre la página. ¿Por qué? Ah, bueno, no me abre. De todas maneras, yo coloqué aquí el número de página. Ahí está cargando, ya va. Solo una pregunta. Sí, ¿Cielo indexa? sí. Es decir, tú puedes, Cielo es también una especie, digamos, de catálogo. Cielo permite una gran, digamos, visibilidad a su revista, ¿no? Esa es una de las ventajas de poder eh, agregar la revista nuestra a Cielo. Cielo pide que tenga al menos, creo que son creo que son 3 o 4 años, no recuerdo ahorita, pero ellos piden 3 o 4 años, sí, de antigüedad y que haya continuidad, por supuesto, en ese proceso de publicación, a fin de poder ser incorporada en Cielo, ¿no? Igual que Redalyc, por ejemplo, Redalyc tiene esa gran ventaja también, de que todo artículo que usted publique en esa revista enseguida aparece en Redalyc, ¿verdad? Y te va, digamos, a identificar tu artículo en Redalyc. Es de gran, digamos, tienen gran impacto en cuanto a la visibilidad. Scopus, pues Scopus es un poquito más complicado, digamos, complicado, costoso también, ¿verdad? Pero no imposible. eh, no hay que desanimarse, ¿verdad? Scopus es como decir lo máximo, ¿no? Es lo máximo. Pero hacia allá pues tenemos que ir. Hay muchas que están en Scopus, por supuesto, de Latinoamérica. Muchas están en Scopus. Ok, bien, ok, seguimos acá. Bueno, entonces no me abrió este. Ah, ok, ya está abriendo acá. ¿Cómo y dónde publicar? Ok, página 18. Este es un documento que es muy importante que ustedes puedan leer, sobre todo esta sección acá, de cómo y dónde publicar, ¿no? Esta parte que está acá, el 2.1, ok, acá. Acá te habla, digamos, de ejemplos, ¿no? Ejemplos de lo que son las prácticas editoriales. Comunicar, por ejemplo, ¿ya? Acá tienen ustedes el ejemplo de esta revista, ¿ok? Les va a parecer un poco interesante o les va a parecer interesante el poder, digamos, leer e- esta, este material. Ok, veamos, bueno, acá en esta, específicamente en la transparencia, les va a abrir acá sobre lo que son los principios de transparencia y herramientas éticas que establece la COPE. Acá lo tienen, ¿verdad? Principios de transparencia. Lo pueden leer luego con calma, ¿verdad? El sitio web, aquellos que también se están iniciando en revistas, muy, muy importante la creación de revistas, que puedan tomar un tiempo y leer esto, ¿no? Sobre el sitio web, cómo debe ser ese sitio web, qué debe incluir el sitio web, qué nombre debe llevar la revista, qué no debe incluir, lo que es el proceso de revisión por pares, que es muy, muy, por supuesto, fundamental, lo que es la propiedad y gestión también. Casi todas las indexadoras piden esta aclaración, que se haga esta aclaración dentro de la sección donde ustedes digan o donde está información sobre la revista, ¿no? Bien, equipo editorial, acá esto les va a servir bastante. O también aquellos que ya tenemos revistas para que ustedes puedan, digamos, chequear, porque muchos de estos piden, por supuesto, las indexadoras, ¿ya? Ok. O todos esos, digamos, criterios. Y luego tienen aquí en este otro enlace el conjunto de herramientas éticas para una oficina, o sea, ¿qué debe tener una oficina editorial exitosa? Aquí vamos a abrirla un segundito. Ok, esta es una guía sobre, o sea, qué debe incluir digamos, esa oficina. Que ustedes luego pueden abrir el documento, ¿verdad? Y verificar a fin de qué debe incluirse en esa oficina, vamos a decir, de,
en esa editoría, en esa editora. ¿Se paga por indexación Scopus? Sí. Lo que no sé es cuánto realmente. Allí no sé cuánto. No hemos entrado en ese proceso de indexar nuestra revista en Scopus, pero sí sé que que creo que cobra. No sé cuánto. Podemos agregar a la revista esos directorios si aún tienen ISSN en proceso. No, no, tienes que tener el ISSN a fin de poder, digamos, publicar la revista. Tiene que tener el ISSN a fin de que pueda ser considerada una revista científica académica, pues académica, ¿ya? Revista como tal. Entonces tiene que tener el ISSN en proceso. No debería tardar, es un proceso muy rápido. Es un proceso muy rápido. Ok, muy bien, reflexiones finales. Vamos ya cerrando. Ustedes pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono y muy brevemente, ya como para cerrar, para despedirnos. Agradecerle, profesor, porque de verdad toda la información que nos ha dado, bueno, al menos a mí me está sirviendo muchísimo y me abre los ojos de todo lo que tengo que mejorar. Así es que muchísimas gracias de verdad por sus aportaciones y apertura para el diálogo. Ok, de nada, siempre a la orden. Ustedes tienen mis contactos, tienen allí el correo electrónico, mi WhatsApp, pueden agregarme. Y cualquier pregunta, estamos para ayudarnos. Y si no la sé, pues buscamos, ¿verdad? Buscamos dónde y cómo enterarnos. No hay ningún problema, ¿sí? Me gustaría, sí, compartir con ustedes y, ¿por qué no, hacer seguimiento al trabajo que ustedes hacen? Y, ¿por qué no, aquellas revistas donde ustedes son editores, podemos conformar un grupo, una asociación de editores de revistas latinoamericanos o algo así, ¿verdad? ¿Por qué no? Donde podamos, digamos, facilitar y compartir herramientas, árbitros, es decir, podamos, digamos, fortalecer nuestro proceso de producción, ¿ya? Entonces, si les parece la idea, pues Y vamos a también contactarnos. Sí, Octavio. compartir artículos. Compartir artículos, Podemos correcto, sí. Y compartir compartir, digamos, artículos. árbitros. Sí, De repente yo le digo a Alma, necesito un árbitro porque tengo un sí, artículo de economía exactamente. y no tengo un economista y necesito un árbitro, me hace falta un árbitro. ¿Conoces a alguien? Yo creo que este proceso sería excelente a fin de fortalecer el proceso de producción científica a través, digamos, y de difusión científica Exactamente. a través de revistas. Sí, yo los invito a que hagamos este trabajo, ¿no? Sí. Y allí tienen mi número, por favor, tomen nota de mi número. Ve, aquí dice, por ejemplo, Edna dice que es excelente la idea. Pues sí, es excelente. ¿Por qué? Porque no estamos como aislados, estamos trabajando como que en islas, ¿no? Pequeñas islas. Inclusive aquí en Paraguay creo que en una oportunidad se formó, no sé si me puede confirmar, mm, no recuerdo el nombre de la profesora de acá de Paraguay. Se formó una especie, digamos, de asociación o de grupo, pero nunca bueno, yo no tuve la oportunidad nunca de reunirme con el grupo, ¿no? Porque creo que después de eso no se volvió a reunir el grupo. Permiso. Pero, ¿ah? Eh, soy la profesora que vive en Paraguay, Tú no vives en Paraguay, paraguaya. sí. Eh, Ok. no tuvo, digamos que, si bien tuvo un feliz comienzo, no ha tenido una vida muy feliz esa asociación. Realmente trabajamos por islas. Yo Sí, apenas sí. conozco a las personas que publican o que escriben fuera de mi área, que como ya le había comentado es la educación, la bioética y la ciencia de la salud de la otra parte. No conocemos por más que estoy en una universidad nacional. Así que me parece muy interesante su propuesta, más allá del área de las ciencias en la que cada uno, o las humanidades en la que cada uno de nosotros esté. Me parece muy buena idea la de tener un equipo más enfocado ya a la parte técnica de Sí, la publicación. sí. Puede contar conmigo, por supuesto, y con mis colegas. Ok, no sé quién de ustedes puede formar el grupo,
Ok, aquí me dice también que en la parte de ingeniería, sí, puede ser cualquier área, disciplina, ¿no? No importa, la idea es que formemos ese grupo. No sé si alguno de ustedes puede, vamos a decirlo, ser el coordinador, ¿verdad? El coordinador de conformar este grupo. Un grupo, por ejemplo, pudiéramos llamarle grupo de editores de revistas científicas latinoamericanas, no sé, como quieran llamarle, ¿verdad? Un grupo de WhatsApp, perfecto, sí, eso, vamos a hacer lo que dice Lisa. Un grupo de WhatsApp, tienen mi número, por favor. Alguien que coordine, tomen nota de todos sus números de WhatsApp y creamos, ¿por qué no? Podemos crear una asociación, ¿ya? Donde podamos facilitarnos el trabajo, porque muchas veces, como le digo, es difícil encontrar árbitros, muy difícil. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, necesito una persona en economía, ¿no? Que sepa de economía, sí, es más de economía, sí, pero también como que sociólogo. El artículo es una combinación de dos, ¿verdad? Ok, Yo muy creo, bien. profesor, Entonces, que sí, sería muy interesante también conformar ese equipo para entrenarnos, porque una de nuestras metas finales tiene que ser la excelencia de nuestra revista y de nuestros artículos, ¿verdad? Pues nuestras dobles posiciones de revisores, pero también de profesionales que publicamos. Entonces yo creo que el entrenamiento constante podría ser un objetivo interesante de nuestro grupo. me parece buenísimo, buenísimo. Lo primero que tenemos entonces es que alguien que sea el coordinador, ¿verdad? Aquí está chat, WhatsApp. Ok, si alguien me lo puede enviar a mí alguna vez, esta sería la liga. Ok, si alguien me lo envía a mi WhatsApp, ustedes lo tienen en la plataforma del curso, está. Ok, entonces me lo envían y ya allí nos vamos agregando y mantenemos, digamos, vamos a verificar cómo podemos crear ese grupo, ¿verdad? O esa asociación o sociedad, como queramos llamarle. ¿Les parece? ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, esa fue, digamos, la reflexión final, ¿no? Básicamente, ¿no? La necesidad de poder, digamos, conectarnos, de poder interactuar y conectarnos, y una mejor forma ahora, aprovechando las plataformas virtuales, pues WhatsApp, y después podernos comunicar a través, digamos, de este tipo de plataformas, ¿no? Y utilizando Zoom o cualquiera de ellas, y así podemos hacerlas. Ya tenemos que hacer uso de, digamos, de este recurso tan valioso para podernos comunicar. Ok, realmente, mira, bueno, miren todos, fue realmente un placer haber compartido con ustedes estas dos sesiones de trabajo. Fue muy productivo, muy interesantes sus intervenciones. De verdad que estoy muy a gusto con todo el grupo. Ojalá pudiera seguir compartiendo con ustedes, ¿no? Pero ya lo vamos a hacer a través de nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Y, ok, no olviden por favor que hasta el viernes tienen la oportunidad de poder subir el documento y retroalimentar o participar, por supuesto, dando consejos o feedback o retroalimentación a otro. Si requiere un economista, le recomendar a alguien. Me dice Lisa, sí, por favor, recomiéndeme a alguien que necesito uno que me evalúe un artículo, por favor, ¿sí? Ok, espero eso. Elisa, me agregas al WhatsApp, por favor. Ok. Ok, bien, seguimos en contacto. Fue un placer haber estado, digamos, haber compartido con ustedes en estas cuatro horas y un poquito más, unos minutos más. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchos éxitos en los demás módulos que ya vienen. ¿Sí? Ok. Muchas Buenas gracias. Ok, noches, gracias, profesor. Pedro. Buenas noches. Muchas Buenas noches, gracias. profesor Gerardo. Ok, Gracias, buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches a todos los diplomantes. Gracias por su asistencia. Muy buena su presentación, profesor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos a la Les hora. habla- yo he sido su anfitriona. Les habla Nilka Mendoza desde Venezuela. Disculpe que no le respondí
temprano. Tú eres paisana, pero tú eres mi paisana. Sí, tuve un pequeño problema con la conexión. Ok, Nisa, muchísimas gracias por estar pues con nosotros también y compartir esta noche, ¿sí? Ha sido Muchas un placer. gracias. Ok, Hasta luego. hasta luego, un placer. Igual. Hasta luego. Que pasen buenas noches. Eso, buenas noches, Octavio. Seguimos en contacto, ¿sí? Sí. Suerte y buenas noches. Gracias, adiós. Buenas noches.